Vamos a pasar hoy rápidamente a la entrevista porque tenemos aquí al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathius, así que merece un mayor espacio. Dedicamos menos a las noticias y más a la conversación. Ministro, Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, David. Muchísimas gracias por este espacio. La semana pasada, Juan Carlos, veíamos en una portada de Gestión la situación de precios de algunos productos estrellas para la agroexportación, como los arándanos, por ejemplo. ¿Qué está pasando? Sobreproducción en el caso del Perú, mercados donde baja el precio. Cuéntanos un poco cuál es la situación de estos productos y cómo estamos reaccionando ante ello. A ver, de hecho, dentro de lo que se llama todavía exportaciones no tradicionales, que tiene que ver con todo aquello que no es minero energético, digamos, dentro de ese espacio de las exportaciones no tradicionales, sin duda, el tema alimentario es el más importante y específicamente el agroexportador. O sea, dejando de lado por ahora el tema de pesca para consumo no directo, nos quedamos con el subsector, digamos, de agroexportaciones, y es el que ha traído las mejores noticias al país. Creo que nos enorgullece a todos decir, hoy le ganamos a Chile, somos el número 1 en uvas, somos el número 1 en arándanos, somos el número 2 en paltas, solamente nos gana México, estamos entre los primeros en cítricos, somos el número 1 en café orgánico, en banano orgánico, número 2 en espárrago después de China. Es decir, en varios rubros estamos dando la noticia al mundo de que somos los cracks del partido. Y de hecho en los últimos años hemos visto crecimientos atípicos, Total. Es decir, arándanos Sí. hace 10 años no era un producto, Casi no 10, existía. 15 años Claro. no existía. Exacto, Hoy casi no somos se los primeros productores. Exacto, o sea, tenemos condiciones naturales. Tal vez si me dijeras qué caracteriza mejor a Perú en ese sector es el clima. Tenemos un privilegio con el clima, sobre todo en la costa peruana, pero digamos, está sucediendo lo que tú decías en la pregunta. Estamos creciendo en volúmenes de exportación y seguimos vendiéndole a los mismos mercados. A pesar de que Perú tiene una economía súper abierta, porque somos una de las 3 economías con más tratados de libre comercio en América Latina, tenemos 22 tratados de libre comercio, llegamos a 58 economías gracias a esos tratados de libre comercio, pero aún así los productos se están yendo siempre a los mismos mercados en Asia, particularmente China, mercado europeo, mercado de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Crece el volumen de oferta, baja el precio. Eso es lo que está sucediendo. Lo que tú planteas en la pregunta es real. Eso explica por qué de nuestro lado como Mincetur nos vemos en la necesidad de seguir insistiendo en apertura de mercados y abrir nuevos tratados de libre comercio. Uno podría decir, si tenemos 22, casi el mundo entero lo tenemos con TLCs, ¿por qué TLCs y más TLCs? Dedícate a mejorar la competitividad, que es parte de la tarea central. Sin embargo, sí es relevante trabajar la apertura de nuevos mercados. Por eso, el TLC con Hong Kong, que está en proceso, el planteamiento de TLC con Indonesia y el TLC con la India, que había una respuesta positiva del gobierno chino hace muy poco, hace 10 días aproximadamente. ¿Cuál es la situación en cada uno de esos casos que mencionas, Hong Kong, India e Indonesia, para entrar en particular? Perfecto. ¿Cómo están avanzados? ¿Cuándo se concretaría? A ver, en el caso de Hong Kong, ya estamos en la 3ª ronda de negociación. Vamos a entrar a una 4ª que sería en octubre. Si tuviéramos mucha suerte, en esa 4ª podríamos estar acercándonos al cierre. Yo creo que muy probablemente tengamos una adicional y por consiguiente creo que en el primer trimestre del 2024 tenemos un TLC con Hong Kong, y Hong Kong es relevante como un mercado de redistribución para entrar al mercado chino, que mucho entra por el mercado de Hong Kong, y a otros puntos del mercado asiático, y también el propio mercado per se, que es además un mercado súper cosmopolita y consume muchas cosas, entre ellas productos frescos, que es donde Perú está creciendo fuertemente. Entonces sí es relevante Hong Kong como plaza, sin duda. Con respecto a Indonesia, estamos un pasito atrás, en el sentido de que armamos unos términos de referencia, se discutieron con el gobierno de Indonesia, y en mi visita al foro de APEC hace un mes y pico en Detroit tuvimos una conversación directa con el ministro de Comercio Exterior de Indonesia y aceptaron el arranque de negociaciones. Lo que estamos viendo es el calendario, que en los siguientes días estamos calculando que en la primera semana de agosto podríamos tener un primer calendario de cómo sería el ejercicio de negociación con Indonesia, que recuerda que tiene una población de 500 millones de personas y es un mercado interesante para lo que nosotros manejamos, ¿no? Entre ellos, nuevamente, el primer punto que te preocupaba, que era el sector agroexportador para el Perú. Y en el caso de la India se venía negociando hasta antes de la pandemia
se detuvo, y cuando se quiso retomar el contacto con ellos dijeron que estaban reevaluando su política de TLCs en el mundo. Aún así hemos estado insistiendo, hemos tenido una comunicación hace 3 semanas aproximadamente, mandamos una carta formal al ministro de Comercio Exterior de la India y respondió hace 10 días afirmando que tienen interés en retomar la negociación. Eso es una noticia muy buena. Recuerda que China va a superar pronto India va a superar a China muy probablemente en población, y es una sociedad que por supuesto nos interesa por todos los ángulos. Y hay que tener en cuenta, David, que los TLCs no es que uno calca la negociación de TLC con Estados Unidos al resto de países. Obviamente en cada caso se miden sensibilidades, y en algunos casos extremos, si hubiera que excluir alguna partida por la sensibilidad que tiene, se contemplará eso como una opción. Obviamente lo ideal es tratar de manejar productos y servicios, más componente de propiedad intelectual, obstáculos al comercio, temas laborales, inversiones, todo, pero en algunos casos hay temas sensibles que obligan a sacarlo de la negociación para poder avanzar, ¿no? Entonces, y en estos casos, por ejemplo, y aprovecho lo último que mencionas, ¿hay algún riesgo, por ejemplo, para sectores como el textil, afectado normalmente por las prendas chinas que de pronto llegan a precios tirados al piso? Sí, ahí entra justo este concepto que acabo de mencionar, es decir, en el caso de la negociación del TLC con China, que ya tiene 13 años de historia. Estamos evaluando en este momento, además. Sí, más que una evaluación, es una modernización del TLC, que eso es lo que faltó complementarte, que estamos en la 5ª ronda, en equipos de acá, el equipo negociador que va a China y viene el equipo de China, va el equipo de Perú y regresa. Y estamos en una modernización incorporando temas nuevos, digitales, por ejemplo, de mejoras aduaneras, y eso significa también mirarlo con otros. Es decir, los TLCs que ya tienen 7, 8, 10 años de historia podrían contemplarse bajo ese concepto de modernización, ¿no? Pero decía, en el caso de la negociación del TLC con China, originalmente había tanta sensibilidad a textiles, confecciones, metal mecánica, que fueron excluidos. O sea, el tema de la competencia china no tiene que ver con el TLC, digamos, y ni siquiera tiene que ver con el Perú. O sea, te vas a Estados Unidos, te compras una corbata, un saco, lo volteas, 9 de 10 van a decir Made in China. O sea, China compite en el mundo. Lo que hay que diferenciar es cuándo es una competencia por economía de escala. Yo produzco 100 sacos, ellos producen 100 millones, obviamente su costo unitario es mucho más bajo, por precio siempre me van a ganar, eso es economía de escala. Pero por otro lado, sí puede haber casos de competencia desleal, en cuyo caso amerita contemplar medidas contra eso. Por eso formamos parte de un club, entre comillas, que es la Organización Mundial de Comercio, que es la especie de VAR, para hacer un paralelo con el fútbol, el árbitro, que dice cuándo corresponde aplicar salvaguardias, medidas antidumping o sanciones del calibre que fueran con respecto a un país que está actuando deslealmente. Y a veces no es el país, son algunas empresas, y se sancionará cuando corresponda, ¿no? ¿Y hay en ese sentido salvaguardias a la vista en esta renegociación o revisión o puesta el TLC con China? Las salvaguardias están contempladas. Es más, más allá del TLC, Perú forma parte de la Organización Mundial de Comercio y China también. Por lo tanto, nos sometemos a las normas de la OMC. El tema es que la salvaguardia es una medida extrema. No es que la apliques cada vez que sientes algo raro, sino cuando tú puedes demostrar, y ese trabajo lo hace Indecopi, no lo hace Mincetur, no lo hace Produce, lo hace Indecopi, que es evaluar dos cosas: que ha habido un crecimiento explosivo de esos productos de ese origen. Tú importabas 100.000 pares de zapatos y ahora exportas 1 millón de pares de zapatos, ha habido un crecimiento explosivo. Y dos, súper importante, que demuestres que hay un daño a la industria local. Es decir, si no hay daño a la industria local, significa que está creciendo la demanda, y ¿por qué lo castigarías, no? Pero si tú puedes demostrar, o se están cerrando empresas, no pueden competir, esa es una evidencia. Obviamente hay que mirar qué tenemos y hay que saber diferenciar el cómo te posicionas en el mercado. Es decir, yo te diría, si vas a competir con algunos países asiáticos, no solamente China, estás hablando de Vietnam también, no solamente de ellos, estás hablando de Honduras, Guatemala, El Salvador, yo creo que en casi todos los casos ellos van a ser más baratos. No le vamos a ganar en precios. Compitamos en calidad, exactamente, en otras características de producto. Lo cual tiene lógica, porque si tú compras un polo que te va a durar la mitad, la comparación no es 15 soles de ese polo barato con 20 soles de ese polo caro, no, es 15 soles por 2 al año, 30 contra 20, mi producto es más barato.
Entonces, obviamente tú me podrías decir, sí, pero estamos en un mercado peruano donde prima el precio. De acuerdo, digamos, obviamente tienes que segmentar. Yo diría, si fuera el productor estaría segmentando por calidad. Y lo otro es lo que hacemos, promover la salida al mercado internacional, donde cuando entras a Estados Unidos o entras a Europa o mercado latinoamericano también valorizan mucho la calidad de una prenda peruana, además la calidad de la manufactura. Tú encuentras en Gamarra polos de calidad de exportación, notables, que lo puedes vender en cualquier mercado, lo podrías encontrar en una tienda en Estados Unidos. Ese concepto de combinación calidad-precio que tú mismo mencionas es fundamental, ¿no?, para salir con esos productos, ¿no? Vamos al otro subsector que está bajo tu cartera, el turismo. Tenemos estos feriados promovidos por el Congreso, 16 ya sumados a los 30 días calendarios de descanso para los trabajadores formales. Además, legislamos para un mundo formal en un país completamente informal, no tiene mucho sentido, pero en el caso de los feriados sí podrían ser usados o aprovechados como puentes para poder empujar un poquito más el turismo. Hay un calendario que ustedes están trabajando. Sí, correcto. Es súper importante lo que mencionas, porque obviamente yo vengo de un tema de industria, de sector empresarial. Tengo mucho cuidado en cómo programas cosas que al final pueden castigarte la industria y el movimiento económico, ¿no? Entonces, la palabra clave es articulación verdadera y coordinación verdadera, ¿no? Es decir, los fines de semana largos, esos empatados al viernes, sábado, domingo, sí funcionan. Y cuando tú lo haces en el marco de un cronograma, la propia industria, la propia empresa puede planificarse para que eso no lo afecte. Si de pronto sacas un feriado la próxima semana, si lo haces a mitad de semana, eso se afecta, ¿no? Pero se tiene que hacer un trabajo de sincronización porque finalmente competimos. Cuando tú quieres ofrecer un producto turístico o una camisa o una uva, no estás compitiendo con los demás del Perú, compites con cualquiera de cualquier parte del planeta. Alguien de Japón que quiere venir a Cusco puede estar pensando también en el Cairo o puede estar pensando en un destino totalmente diferente. Entonces, a la hora de la hora, cuando tomamos decisiones de ese tipo, y tú lo tocas al principio, la palabra productividad y la palabra competitividad son clave. Te comparas con el resto y te comparan con el resto cuando toman una decisión. Entonces, sí funcionan al punto que en lo que corresponde al turismo interno, el año pasado se registraron 27 millones de viajes, no viajeros sino viajes. Si lo comparas con el prepandemia, que es 2019, eran 48 millones. Ahora de 27 millones estamos proyectando alcanzar los 34 millones. Y en parte han sido las campañas de visita al sur, hay muchos esfuerzos que se han hecho, obviamente los temas de turismo, filmaciones, transformes, ha habido una serie de elementos, pero uno de los elementos clave es este paquete de fines de semana largos que han tenido resultados interesantes. Por ejemplo, el fin de semana de San Pedro y San Pablo, el último, para tomar el más reciente, la semana que pasó, ¿no? Se movieron 550.000 viajeros dentro del país y eso generó más o menos un movimiento económico de 75 millones de dólares. Y en este fin de semana, 28 de julio, estamos jugando las cartas para promover agresivamente el tema y lograr a 1.4 millones de viajeros en todo el país, con un componente importado de extranjeros importantes, porque es una feria, es una festividad que jala mucho turismo de afuera también, y eso puede significar 178 millones de dólares de movimiento económico. Eso es importante. Obviamente hay que contemplar todas las variables que eso implica. Si entras a la página ituqueplanes.com, que le hemos potenciado, hoy día las 25 regiones tienen 300 operadores que están poniéndote algunas promociones que ya casi no puedes descartar, ¿no? Desde 25 soles hasta 1.980 soles, todo el rango. Desde un tour de mediodía en Abancay hasta un paquete en Cusco de 4 días, 3 noches, con visita a Urubamba y con pasaje aéreo. En ese rango tienes todo, incluso visitas, y tienes un aplicativo que puedes utilizar para turismo de cercanía, acá en Lima, o en Ucayali, o en Tacna, o donde fueras, donde tienes alternativas locales, donde te ponen incluso el mapa, los temas de seguridad, los puntos del IPROM Perú, que te permite consultas, incluso el tema de seguridad, dónde ir, dónde no ir, dónde comer. Entonces, se está haciendo un esfuerzo grande de promoción amarrado al tema de seguridad turística, que es fundamental más en estas coyunturas, ¿no? La mejor de la suerte, Juan Carlos, siempre en la gestión, y muchas gracias por haber estado con nosotros en Gestión al Aire. Al contrario, David, un abrazo para ti. Y con esto cerramos Gestión a la N. Como siempre, nos vemos todos los días, 7:30 de la mañana. Hasta mañana.